No. Welcome, bienvenidos a la revisión del cuarto episodio de La Más Draga 6, The Most Drag Queen o The Draggest. La verdad es que no sabría traducirlo correctamente. Y vamos a empezar a hablar directamente del mini challenge de este episodio, que se pidió para que las reinas supiesen tanto el equipo con el que tendrían que competir para el reto principal, como los materiales con los que tendrían que confeccionar su conjunto. Y es que estamos en el episodio de la más recursiva, ya sabéis, el reto de costura, el Sewing Challenge de La Más Draga, The Most Drag Queen. Y tengo que decir que esta pasarela ha sido muy interesante y me ha encantado cómo la han enfocado. Me gusta mucho que haya tenido que ser por parejas, porque han tenido que de alguna manera contagiarse todas del drag de sus compañeras para crear algo de cero a través de esa unión, creando un concepto prácticamente desde la nada. El resultado ha sido bastante positivo, ha habido mejores, ha habido peores, pero he disfrutado mucho de esta dinámica y ojalá que en el futuro se repita. Así pues, vamos a comenzar la pasarela con las encargadas de desfilar. En primer lugar, Chantel y Juana Guadalupe de Jesús. Joanna Guadalupe of Jesus, supongo que es en inglés. Y ha sido un comienzo un poquito flojo y de hecho tampoco sabía muy bien lo que estaba pasando, porque cuando han salido solamente he visto dos conjuntos simplones y diría que hasta feuchos. No ha sido hasta las críticas del jurado que he entendido cuál era el concepto detrás de esta puesta en escena. Y es que se supone que era una reinterpretación de Geppetto y Pinocho del cuento de este segundo. Creo que ha fallado prácticamente todo. La elección de materiales entiendo que tampoco dependía de ellas, porque ya hemos visto en el mini challenge que al final era un poco a sorteo, cogiendo las telas de esta gigantesca caja como las grúas, el gancho de Toy Story. Pero la ejecución, el diseño, la idea tampoco ha terminado de brotar. Vamos a empezar con Chantel, porque si bien es cierto que iba correcta, se veía el lazo característico de Pinocho y llevaba esa especie como de intento de mini short, he sentido que le faltaba el toque de Pinocho. De hecho, hubiese sido muy interesante que se crease una serie de parches para la cara para ayudar a integrar una nariz hecha en tejido que se podía haber endurecido, porque sinceramente dudo que se haya llevado una prótesis de nariz larga, es una cosa demasiado específica. Y también he echado en falta un poco el punto aniñado en el conjunto. Quizá si en lugar de haber usado unos pantaloncitos cortos y ya está, le hubiese puesto unos tirantes, hubiese añadido como volantes, darle el punto más naif e infantil, se hubiese entendido un poquito mejor. O quizá incluso haber intentado buscar de alguna manera el recrear la esencia de una marioneta, con la cruceta de la espalda, haber usado tiras de tela para crear como los hilos en las mangas, como si fuese eso, una marioneta. No sé, en definitiva no he visto mucho el concepto de Pinocho en Chantel. Me da un poco de pena porque a nivel de maquillaje estaba guapísima, pero no casaba en absoluto con lo que intentaba transmitir. Y me ha pasado un poco lo mismo con Juana Guadalupe, que su look para mí no decía en ninguna parte Geppetto, y de hecho lo único que tenía en referencia al padre de Pinocho era el maquillaje con este bigote y cejas blancas para simular un señor mayor, pero es que en cámara apenas se veía, entonces tampoco me ha ayudado a crear la ilusión. La peluca no acompañaba, entiendo que no tenga una peluca blanca en específico para esto, eso no es el problema, sino el conjunto, que era un vestido de señora estándar y ya está. No tenía nada que me gritase Geppetto, ni siquiera un guiño al trabajo de Geppetto. Al final era carpintero o tallador de madera, la verdad es que no sé lo que era, pero se podía haber hecho un delantal, porque Geppetto trabajaba con uno para dar este aire un poquito más de persona que se dedica a sus labores. Quizá haber extrapolado la idea que comentaba de los parches en la cara en Chantel para unirlo con parches en el delantal y así crear un poquito más de concepto y de unión. Y bueno, aunque aún así quizá no hubiésemos terminado de ver a Geppetto, porque es un concepto muy complicado de llevar a la pasarela por sí mismo, como que tampoco
tampoco es un personaje tan identificativo ni con tantos elementos para rescatar, junto a una Chantel que hubiese recreado un Pinocho más claro, creo que se hubiese entendido. Pero así, pues es lo que comentaba, son conjuntos simplones y lamentablemente feuchos, tampoco se entendía la historia y no había mucho que rescatar de ellos. Las segundas en desfilar han sido Alexis Mugler y Electra Walpurgis, con una propuesta que así a bote pronto ha quedado muy bonita en pasarela, usando el color rojo como el tono base y luego el tejido de rayas que les daba el programa. Sí que es cierto que ya empieza a ser un poco redundante que en las pasarelas de Alexis haya tanto texto. En esta ocasión vamos a permitírselo porque al final formaba parte de la puesta en escena y tenía un mensaje bastante interesante que después han complementado con un discurso que, como bien ha dicho el jurado, tampoco era necesario. De por sí los trajes lo comentaban y hablaban este tema de una manera muy eficaz, pero sí que es cierto que siento que el look de Electra está más elaborado que el look de Alexis, porque en el de Electra es un corpiño que tiene cierto volumen en las caderas, en los hombros, crea una silueta bastante bonita trabajando sobre su cuerpo. Además ha usado unas piezas de tela en forma de huesos deconstruidos para decorar el mono rojo, y el de Alexis es simplemente un corpiño con un adorno verde en el centro. No puedo decir que sea feo, pero palidece mucho al lado del de Electra. Los dos en conjunto funcionan muy bien, pero si analizamos por separado, siento que el de Alexis se queda muy por detrás con respecto al de Electra. Está vibrando el móvil, a ver quién será. En tercer lugar han desfilado tres reinas: Ariel, Aries y Catriona, con la que ha sido mi propuesta favorita y de lejos de esta pasarela. De hecho, creo que han hecho el trabajo tan bien que no merece la pena hablar de los conjuntos por separado, porque como grupo y de manera individual funcionan perfectamente. Y es que se han basado, en lugar de usar los tejidos tal cual, en generar nuevos colores y texturas a través de tratamientos. Los han desgarrado, les han puesto imperdibles, los han pintado con spray, y eso sobre una base de elementos blancos que tenían todas, ha creado una unidad que tenía este rollo rocopunk. Os pondré por aquí imágenes de esta corriente estética que a mí en lo particular me encanta y rara vez se ve en Drag Race, cuando creo que es muy explotable en estos formatos. Uy, en la más draga, perdón. El caso es que a pesar de que haya esta unión en los colores y texturas y que exista esta cohesión, los tres looks se siguen sintiendo muy diferentes entre sí, porque son tres siluetas completamente diferentes. Si los pusiésemos sobre un fondo blanco completamente sombreados en negro, aún reconoceríamos tres personas diferentes con tres conjuntos que, hasta no ver cómo están confeccionados, no sabríamos que forman parte del mismo concepto. Creo que han sido muy inteligentes al gestionar esto. Me ha gustado que una fuese en pantalón, que la otra llevase una falda con mucho vuelo y que, a pesar de que la tercera también llevase una falda muy similar, rompiese esta igualdad de la silueta con un gigantesco tocado que elongaba su cabeza. Me ha encantado esta propuesta, los tres conjuntos me parecen increíbles. Ya digo, creo que no merece la pena hablar de ellos por separado porque los tres son perfectos y tienen los mismos puntos en común para serlo, así que repito, insisto, mi propuesta favorita de esta semana. Y después de esta maravillosa muestra de talento con la costura, pasamos al opuesto con la Kailis y Purga, que han salido con dos atuendos cuyo concepto no se entendía. Si había un concepto siquiera, no estaba vinculado en los conjuntos de ninguna, y aparte que eran bastante cuestionables los trabajos que han hecho a nivel de diseño. Y eso que el de Purga no estaba mal, era un vestidito corto, pero ha sabido combinarlo con los elementos que ella traía, la peluca flor y las alitas de mariposa, para rescatarlo. Creo que de otra manera hubiese sido safe a secas. Sin embargo, la Kailis llevaba eso que tampoco sé cuánto trabajo le ha llevado, pero se ve que no mucho, porque ha cogido un corpiño, le ha plantado dos telas enrolladas como flores y debajo de un tul transparente le ha pegado un montón de tejido con lentejuelas para sacar lo que ha sacado
con una corona con adornos marinos. No entiendo exactamente lo que han querido hacer, no sé si intentaban hacer un cuento de hadas o personajes de este tipo de fábulas, pero no ha funcionado y no se ha entendido. Y me da pena porque creo que Purga, a pesar de que le tengo cierta tirria, no lo ha hecho mal, pero la Kailis desde luego ha sido el peor trabajo de costura de este episodio. A pesar de que creo que no han sabido establecer las bases para desarrollar un concepto y crear atuendos con cierta coherencia, partiendo de la base de que el look de Purga no estaba mal, creo que ahí había madera para una puesta en escena más pulida. Y es que siento que si las dos hubiesen salido vestidas de hada con vestiditos cortos, hubiese funcionado mejor. Entiendo que no lo han hecho porque quizás solo tenían un par de alas, pero para eso están estos retos, porque con la tela que les ha proporcionado el programa podían haber creado algún tipo de estructura que emulase las alas, y aunque no fuesen vestidas de los mismos colores o con los mismos estampados, se hubiese entendido bien si las dos juegan a ser el mismo ser mitológico. Y concluimos con la pasarela de Kelly y Dimitra, que han salido de guerrera del espacio y de alien. De Dimitra hay poco que decir, su conjunto está muy en su rollo, de hecho me recuerda bastante a su look de entrada, con este punto extravagante, las siluetas raras, las prótesis en el cuerpo, las caderas, de los hombros y esta gama cromática de blancos, grises, rosas y negros. Pero en cambio Kelly, a pesar de que llevaba un conjunto bastante sencillo que hacía juego cromáticamente con el de Dimitra, ha salido mucho de su zona de confort. Y me gusta que una reina salga de lo que siempre nos muestra en el concurso, que no le tenga miedo a arriesgar. Y eso es una cosa que el jurado ha sabido ver y también ha celebrado. Y ya digo, a pesar de que no sea la propuesta estética más potente de esta pasarela y que la de Dimitra aún siga siendo visualmente más interesante, las dos combinaban muy bien, han sabido defenderlo en la pasarela con una historia pues tampoco compleja, pero que se entendía y que explicaba perfectamente de qué iba en estos conjuntos, así que poco más tengo que decir. Creo que ha sido una propuesta muy correcta y muy bien ejecutada. Y con esto, y tras las críticas del jurado, se decide que el win de esta semana se lo lleve Aries. Y yo particularmente estoy muy feliz con esta decisión. Aries es de mis reinas favoritas de esta temporada, aunque sí que es cierto que esta pasarela en concreto merecía una victoria en grupo que se tendría que haber llevado el grupo de Aries, Ariel y Catriona. Sin embargo, al bottom han ido La Purga y Kailis, porque aquí sí que han ido en grupo. En el caso de la Kailis lo entiendo completamente, creo que ha sido el look más flojo de toda esta pasarela. Y entiendo que Purga por extensión también esté en esta posición, pero sigo diciendo que su conjunto no estaba mal y quizás se lo mereciese más Juana Guadalupe o Chantel, porque han sido las otras que no han terminado de defenderse bien en esta pasarela. Pero así son las reglas y creo que la Kailis y Purga se han enfrentado en un lip sync que para mí ha ganado Kailis, sin ser tampoco un lip sync del otro mundo. El jurado en principio también ha determinado que la Kailis sea la ganadora del lip sync, pero han decidido incluir un giro al final. Y es que le han dado la opción a Kailis de decidir si Purga continúa en la competición o se marcha. Y ahí han cortado el episodio. Yo particularmente me gustaría que eligiese la expulsión de Purga. Al final esto es una competición, es un concurso. Purga tampoco lo está haciendo tan bien como para que se quede un episodio más y lo aproveche. Y ya tuvimos una doble salvación en el primer episodio. ¿Para qué más? ¿Para qué alargar lo inevitable? Pero eso es una opinión mía y personal, siempre lo digo. Así que ahí tenéis la caja de comentarios para que me manifestéis qué decisión esperáis o queréis que tome la Kailis. Y naturalmente, como siempre os digo, si queréis insultarme, adelante, hacedlo. Pero por favor, sin cometer faltas de ortografía. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Besito!